Hola, bendiciones hermanos y hermanas. En este nuevo día seguimos meditando las Escrituras, leyendo los capítulos 17, 18 y 19 de esta primera parte del libro de Reyes. Hoy vamos a leer de esos capítulos que pareciera que nos dejan flotando el resto del día, así que le recomiendo que lea, ore y que vuelva a leer, que realmente pueda meditar en lo que la palabra de Dios le va a entregar el día de hoy. Cuando comencemos en el capítulo 17 vamos a conocer al profeta Elías, un profeta muy especial para el Señor, como ya lo vamos a leer más adelante. Es bueno recordar lo que leímos al final del día de ayer en el capítulo 16. El versículo 30 decía que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. O también complementado con el versículo 33 de ese capítulo, donde decía que Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. ¿Por qué es importante esto? Porque veremos cómo Dios usa la vida de Elías para exhortar a este rey de Israel llamado Acab. Todo esto comienza en el versículo 1, donde vamos a leer el día de hoy, que dice que dijo Acab, dijo Elías a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y quiero hacer una especie de pausa solo para compartir mi deleite en pasajes como este. ¿Por qué hablo de un deleite? Y es porque cada vez que tomo un pasaje del Antiguo Testamento que es claramente citado en el Nuevo Testamento, de verdad que para mí es un gozo. Muchas personas que dicen creer en Jesús no quieren leer o no quieren meditar en el Antiguo Testamento. Pareciera que no tienen problemas en declararse neotestamentaristas, pero no resaltando la importancia del Nuevo Testamento y su creencia en Cristo, sino que desacreditando lo que está escrito en el Antiguo Testamento o restando la importancia. Sin embargo, este es uno de esos pasajes que toma mucho más sentido en el Nuevo Testamento y también tiene importancia en el Antiguo Testamento. Adicionalmente, para aquellos que quizás exista alguna gota de duda de si este hecho ocurrió de forma histórica y literal, es nuestro mismo Señor Jesucristo que no solamente valida el hecho, sino que lo cita y es mucho más específico en un antecedente que el relato del Antiguo Testamento no define claramente. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 25-26, leeremos que dice: pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y ahí tiene a nuestro Señor Jesucristo citando el Antiguo Testamento, siendo muy específico en la duración de la sequía y utilizando la referencia para dar una lección a los israelitas que estaba hablando en ese momento en Nazaret. Y no solo esto, sino que también podríamos resaltar lo que nos dice Santiago en su carta, en la cual no solo cita lo ocurrido en el tiempo de Elías, sino que hace eco de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto lo utiliza para dar una enseñanza distinta donde nos anima a orar con fervor a pesar de quiénes somos nosotros. En Santiago capítulo 5, versículo 17 leemos: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Podría empezar a explicar ambas citas, pero quise hacer solamente esta pausa para mostrarles la importancia de la conexión de las escrituras en sus distintos libros y al mismo tiempo cómo es nuestro Señor Jesucristo quien valida lo que leemos en el Antiguo Testamento como un relato literal histórico. Luego leeremos en este capítulo 17 que Dios le dice a Elías que debe ir a el arroyo de Kerit para poder esconderse y beber de él, y que sustentará su vida con alimento que traerían los cuervos. Elías obedece y ocurre tal como el Señor le dijo. Una vez que este arroyo se seca, Dios vuelve a hablar a Elías y le dice que vaya a Sarepta, es decir, fuera de los territorios de Israel, hacia la costa del mar Mediterráneo, y esta vez será una viuda quien lo sustentará entre comillas. La viuda es de un corazón humilde. Esta ayuda a Elías, según nos cuenta la escritura, ella estaba esperando morir con su hijo, pero Elías es enviado del Señor y llega para bendecir su casa. Es importante ver cómo en este relato no es Elías quien sustenta de alimento a la viuda, ni tampoco es la viuda quien sustenta a Elías, porque dice que ella ya no tenía ni siquiera para comer.
El asunto es claro, es el Señor quien provee, tanto para la viuda como para Elías. Pero en este relato también veremos un acto de fe impresionante. Este acto de fe no lo podemos obviar. Al contrario, creo que nos debe animar a tener esta fe que muestra esta ayuda, que al margen de lo que creo que el Señor que al margen, también creo que es un poco lo que el Señor quiere destacar cuando habla con los israelitas en Nazaret. Usted verá cómo la viuda, teniendo lo que al parecer ella consideraba su última comida, le creyó a Elías y le dio primero a él de lo poco que tenía, y Dios respondió a esa fe. No quiero que en este relato usted lo vea como una especie de teología retributiva, donde nosotros hacemos algo y Dios nos premia por lo que hacemos. No, hermano, en ningún caso. Quiero que usted lo vea de una forma correcta. Simplemente debemos creerle a Dios y confiar en el Señor a pesar de nuestras circunstancias y a pesar del contexto que nosotros estemos enfrentando. Esto tiene que ver con fe. También leeremos sobre cómo Elías resucita al hijo de la viuda, y esta, al ver el milagro, responde y dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y esto también me hace resaltar la importancia de las señales. Al igual que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que eran para confirmar la palabra de Dios, como una prueba o una señal, pero lo importante seguía siendo la palabra de Dios. El objetivo no son las señales, sino que el objetivo principal era que la palabra fuera escuchada y aceptada como verdad, y así de esta forma conocieran al Dios verdadero. Cuando lleguemos al capítulo 18 encontraremos una conocida historia que busca establecer el poder del Dios verdadero y lo inútil que son los ídolos creados por manos de hombre. Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal, con todo el pueblo de Israel como testigo. El relato nos dice que Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Y esto es muy, muy importante porque nos indica que el problema del pueblo de Israel no era que no creyeran necesariamente en el Señor o en Jehová o Yahweh, como aparezca en la versión de su Biblia. El problema era que no confiaban en su poder, en su soberanía, en su deidad, como el único Dios verdadero. Y es por esto que finalmente estos buscaban refugio en otros falsos ídolos para poder hallar, entre comillas, su favor. Muchas veces quizás pensamos que estos se desviaron simplemente a otros dioses, pero al parecer, y según podemos ver por medio de esta exhortación, el problema es que estos compartieron el lugar de Dios. Esto no simplemente abandonaron a Dios, sino que compartieron el lugar de Dios con otros ídolos. Y este es el punto donde nosotros también debemos cuidarnos nuestras vidas. El problema muchas veces no es si creemos o no creemos que Dios existe. El problema es si estamos compartiendo el lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas con otros ídolos, o estamos haciendo algunas cosas de este mundo parte de nuestra idolatría, y así no confiando en el poder, la soberanía del Dios verdadero. Y como bien dice Elías, si Jehová es Dios, entonces seguidle. Esto es una decisión, y debe ser una decisión firme y contundente que nosotros debemos tomar en medio de nuestras vidas. Nosotros no podemos compartir el lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Debemos recordar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 39, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos y hermanas, todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir o conocer, y qué bueno que estemos preocupados de tenerlo, pero todo esto no sirve de nada si no entendemos esta gran verdad. Y es la importancia de amar a Dios, la importancia de amar al prójimo como Dios quiere que lo hagamos. Es decir, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, en esta maravillosa historia veremos cómo da lo mismo la cantidad de profetas o seguidores que hayan en las mentiras del mundo. El que parezca que hay un número mayor de seguidores no es prueba de que estos caminen por la verdad. Como ya hemos visto antes,
Esto no significa que donde la mayoría esté de acuerdo, esa es la verdad. No, hermanos y hermanas, la verdad es lo que Dios ha declarado por medio de su palabra y que normalmente está lejos de ser aceptado por la mayoría. En consecuencia, no nos debe extrañar que hayan tantas iglesias con falsas doctrinas que tengan miles y miles de personas en la actualidad. Acá es Elías contra 450 profetas de Baal, quienes debían invocar sus dioses y hacer que se manifestaran con fuego. Dice que en las escrituras que estos danzaban, gritaban, se cortaban con cuchillos hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Dice que luego gritaron frenéticamente, pero no pasó absolutamente nada. Horas y horas haciendo todo esto para nada. Y cuando llega el momento de Elías, Elías dice que no solamente estaba todo el lugar listo para el sacrificio, sino que éste lo llena de agua, lo que a los ojos de quienes se encontraban allí como testigos hacía que dijeran seguramente, este sí que está perdido. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser esto si lo que buscamos es que haya fuego en ese lugar y este hombre lo está mojando todo? Pero debemos recordar que lo que a nuestros ojos parece imposible, para el Señor parece ser algo tan sencillo. Vemos que cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y la Escritura dice que incluso lamió el agua de la zanja, es decir, consumió absolutamente todo el fuego del Señor. Al terminar el capítulo 18 vemos como la lluvia por fin llega al pueblo y Elías invita al rey Acab a celebrar este acontecimiento. Y acá veremos otro punto importante y que por alguna razón he escuchado de forma repetida estos últimos días, y es la importancia de la insistencia en la oración. La lluvia no cayó inmediatamente, pero Elías no vaciló en su fe. Este continuó orando más fervientemente que antes, vez tras vez, con una fe que no dudaba hasta que se cumplió. Dice que los cielos pasaron de estar absolutamente despejados hasta que se transformaron en cielos oscuros con nubes y hubo gran lluvia. Muchos predicadores coinciden que finalmente Elías oró 7 u 8 veces hasta que llovió, que cuando enviaba a su siervo a ver si venían nubes, a pesar de que éste le decía, no hay nada, Elías continuó orando y confiando en el Señor. Y por lo tanto, esto es otro motivo más para que nosotros confiemos en el Señor y sigamos perseverando por medio de nuestra oración. Finalmente, hermanos, hoy día en el capítulo 19 veremos una gran lección para nuestras vidas. Elías es un varón de Dios, usado por Dios grandemente, con tremendas victorias en el Señor, como ya lo leímos en el capítulo, o como lo vamos a leer en el capítulo 18. Sin embargo, esto no evitó que éste sintiera un cansancio en sus luchas diarias, hasta llegar al punto de decir, basta ya, Señor, toma mi vida. Muchas veces cometemos el error de sumar a nuestro cansancio la culpa, como que no podemos sentir cansancio porque somos llamados del Señor. Pero en este relato podemos encontrar consuelo y ver la importancia del descanso. Incluso podríamos decir que acá encontramos una receta contra el desánimo y el cansancio en este capítulo. Comer, beber agua y dormir. Y al mismo tiempo dejar ser ministrado por los mensajeros del Señor. Una vez hecho todo esto, continuar con nuestro caminar. No debemos desanimarnos porque es el Señor quien está con nosotros y aún tenemos camino por recorrer, pero al igual que Elías, el Señor es quien sustentará nuestras fuerzas. Solo debemos confiar, orar y seguir adelante y a la luz del relato, dejar tiempos para poder descansar y reponer fuerzas. No me quiero extender mucho, sé que quizás el video de hoy ya es un poco más largo de lo habitual. Tampoco quiero salirme del relato, pero es imposible no recordar la historia del misionero David Brainerd. Creo que con su diario de vida no solamente ha motivado grandemente a generaciones enteras de misioneros, sino que su vida ha sido de ejemplo para recordar que es necesario el descanso. Este misionero murió tan solo a los 29 años de una enfermedad llamada tuberculosis, pero quienes le conocieron y compartieron con él coinciden que su exceso de trabajo y nulo descanso fue el que le pasó la cuenta. Por lo tanto, muchos, así como utilizan su fe inspiradora como un ejemplo a seguir, también
utilizan esta importancia de el que él no haya tenido descanso o que haya tenido prácticamente un nulo descanso como un punto de atención para considerar en medio de nuestro caminar y así buscar el equilibrio entre el servicio y el descanso para poder servir a Dios de la forma correcta. Bueno, hermano, no voy a continuar porque ya más que una reflexión, si sigo parecería un sermón. Pero lo que justo la parte que quizás me falta por comentar es una hermosa porción de las Escrituras, del versículo 9 en adelante del capítulo 19. Es un pasaje maravilloso, el cual usted puede leer muchas veces y meditar en él, y espero que el Señor le dé consuelo, paz, tranquilidad y sabiduría a su vida. Así que le animo, hermano, a continuar y perseverar en la meditación de las Escrituras. Deseo que el Señor le bendiga.